Les saludo una vez más el Padre Jorge Yamil. Hoy, viernes 24 de julio del 2020, nos encontramos con el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, versículos 18 al 23. Debe ser un evangelio bastante recordado porque es la segunda parte del evangelio que hemos escuchado hace 2 domingos atrás, el domingo 15 del tiempo ordinario de este ciclo A, donde nos decía el Señor, iniciaba con aquella parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y vimos cómo fue cayendo la semilla en distintos terrenos. Hoy el Señor nos hace la explicación, vamos a decir como la homilía en privado que le hace a los apóstoles sobre esta parábola. Y decimos que estos primeros 3 terrenos son 3 advertencias que nos hace el Señor hoy. Recordábamos que en aquel primer terreno, ¿cuál era? Al borde del camino. El sembrador cuando iba quizás se le cayó, quizás el viento se la llevó. Esa semilla que no llegó ni al campo, no llegó a ninguna tierra y se perdió, se la comieron los pájaros. Y el Señor hace la comparación hoy. Esos son los que escuchan la palabra de Dios sin entenderla, y viene el maligno y la roba. Muchas veces cuando nosotros hemos estado un poco distraídos al encuentro de la palabra, tratamos de ir al encuentro de esa palabra y no acabamos de comprenderla, no acabamos de entender que Dios nos quiere pedir a través de ella. Y por eso es importante, pues, como un primer momento, utilizando esta primera explicación del Señor en el Evangelio, examinarnos nosotros si realmente estamos entendiendo la palabra del Señor o nos la estamos dejando robar. Es decir, ¿vamos concentrados a la palabra del Señor o vamos distraídos? Y en muchas ocasiones podemos descubrir que vamos como en el día distraídos, como que incapaces de comprender qué Dios quiere de nosotros y qué nos quiere decir a través de su palabra. El segundo terreno en el cual cayó la semilla fue en aquel terreno pedregoso. Una semilla, para dar buen fruto, no puede caer en piedras. Esos el Señor los compara a aquellos que escuchan la palabra, la aceptan enseguida con alegría, pero no echan raíces, son inconstantes. Viene la prueba y les hace sucumbir. Sabemos que una semilla, para dar buen fruto, necesita una buena tierra. Ahí podemos comparar nuestro corazón endurecido, ese terreno pedregoso, ¿no? Esa piedra que quizás llevamos en el corazón, quizás por un rencor, quizás por el orgullo, por la soberbia, los afanes de vanidad, esas falsas humildades. Y hoy el Señor nos invita a examinarnos en ese sentido. Mi corazón es de piedra. Y el tercer terreno o tercera advertencia que nos hace el Señor hoy en el Evangelio es, y lo compara con aquella semilla que cayó en tierra donde fue creciendo entre zarzas, entre espinos, entre abrojos. Nos dice que esos son los que acogen la palabra de Dios, pero los afanes, las riquezas de este mundo le hacen estéril. Y aquí podemos examinarnos también nosotros en esa posible tentación que podemos tener en nuestro caminar de fe, en nuestra vida espiritual. Examinar si hoy tengo un apego,
si tengo algún vicio, si algo me dejo seducir por alguna cosa, estoy pendiente mucho a las cosas externas, a las cosas materiales que me impiden elevar la mirada y el corazón al Señor. ¿Cuáles son esas espinas que están en mi corazón? ¿Cuáles son esas seducciones que están pudiendo arrebatarme esa palabra que el Señor está tratando de que germine y dé buen fruto en nuestro corazón? Y el cuarto terreno donde cae esa semilla, por fin, es una buena tierra. Y nos dice el Señor, la compara a aquellos que escuchan la palabra y la entienden. Yo digo aquí que el entender no consiste, este entender del que habla el Señor, al que se refiere Jesús, no es solo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, saber dónde citar a la palabra, saber dónde está tal versículo, saber identificar dónde está este libro o este profeta en las Sagradas Escrituras. No se trata meramente de un entendimiento intelectual, sino de ese entendimiento de aquellos que saben escuchar atentamente la palabra, que no se dejan distraer por nada externo, por ningún ruido. Y ese entender consiste en saber ponerla por obra. Esos que son capaces de encarnar en su vida con un buen testimonio de obras de caridad, con un buen servicio, procurando las virtudes, sobre todo la humildad, y saben dar un buen testimonio para los demás de esa buena nueva, de esa palabra del Señor que han dejado depositar en su corazón. Hoy pues es un día para examinarnos en cuál de los terrenos está cayendo la semilla de la palabra del Señor. Examinarnos con humildad. ¿Cuál es la tierra que yo le estoy presentando al Señor? ¿Cuál es el terreno? ¿Es uno en el que se pierde? ¿Es uno pedregoso? ¿Es uno lleno de espinos? ¿Es uno bueno, como el Señor nos está pidiendo, fértil? Terreno fértil hoy? Pues si no es esa tierra fértil, examinar cuál es, identificarla y pedirle al Señor, el sembrador, que con humildad nos ayude a preparar, a disponer bien para mañana ese terreno, que pueda caer la semilla, germinar y dar ese fruto que Él está esperando de cada uno de nosotros, del 100, del 60 o del 30 por uno. Si no se han suscrito, le invitamos a suscribirse al canal. Recuerden que siempre el Evangelio está colocado en la descripción y esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.